Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con el profesor Alfonso Rubio, autor del libro Libros Antiguos en la Universidad del Valle. Profesor, ¿de dónde surge la idea para hacer este libro? En el año 2008, al saber que existía esta colección de libros antiguos ahí en la Biblioteca Central de nuestra universidad, planteé un proyecto de catalogación para saber realmente qué tenemos. El proyecto se llama Catalogación de Libros Antiguos de la Biblioteca Central de la Universidad del Valle. El proyecto se lleva a cabo durante año y medio, entre los años 2008 y 2009. Primero, se trata de identificar las características materiales de cada uno de los libros. La idea de por qué utilizar este modelo o esta metodología de ficha catalográfica es que pueda circular en red y pueda difundirse por distintas instituciones. En este caso estamos hablando de instituciones colombianas como la Biblioteca Nacional, en idea de que en un futuro pueda llevarse a cabo un catálogo colectivo de libros antiguos. La colección de libros antiguos de la Universidad del Valle consta de 231 títulos. ¿Cuál es la historia de estas obras? Bien, son 231 títulos en 261 volúmenes. Como característica general de la época, de los siglos XVI al XVIII, sobre todo en los siglos XVI y XVII, los títulos de cada uno de los libros se presentaban en varios volúmenes. ¿Cómo se ha formado esta colección de libros antiguos en la universidad? Obedece a la adquisición de un anterior rector nuestro que, bien asesorado por un entendido en el comercio de libros antiguos, adquiere esta colección. ¿Cómo se define la categoría de antiguo? Obedece a criterios que ha establecido la bibliografía material. Son criterios que son generales en casi todos los países del mundo, salvo Francia, que establece el año de 1810 por la creación de la bibliografía francesa, que comienza a realizarse a partir de ese año. El criterio más aceptable ha sido el de acuerdo a criterios materiales, considerar que los libros impresos anteriores a 1800 se producen de manera artesanal y a partir de 1800 de manera industrial. El criterio intelectual para elegir esta fecha es que es el paso, en 1800 es el paso del antiguo al nuevo régimen. De esos 231 títulos, 2 son manuscritos. ¿En qué sentido son valiosos para la biblioteca de la universidad? Antes de los 2 libros manuscritos, te puedo decir que también contamos con un incunable seguro. Es un incunable del año 1500 de Guglielmus Duranti, titulado Rationale Divinorum Officiorum. Con seguridad poseemos este incunable, pero pensamos que, si fecha indicada en el ejemplar, la obra de Santus Tomás de Aquino Super Quartum Librum Magister Sententiar, editada en Venecia, es de 1497. Por lo tanto, podríamos hablar de 2 incunables que posee la colección. Los libros manuscritos contamos con 2. Contamos con los tomos de Sor María de Jesús de Ágreda, la correspondencia que tuvo con el rey Felipe IV, que fue, Sor María de Ágreda fue confesora de él, y de Melchor Cano, el parecer del mismo Melchor Cano sobre las diferencias que hubo entre el pontífice Pablo IV y el emperador Carlos V. Era normal, sobre todo en los primeros tiempos de la impresión, que todavía circulasen libros manuscritos. Concretamente, estos tomos de Sor María de Jesús de Ágreda es frecuente encontrarlos en muchas bibliotecas, ¿no? La correspondencia con Felipe IV. ¿Cómo se reproducían y se vendían estos manuscritos en la antigüedad? Bueno, hay muchos motivos. El principal de todo, claro está, es comercial.
pero también obedecía al capricho de personas, de particulares que querían poseer una copia de una determinada edición y bien por sus propios medios o bien costeándola se hacían con ella, copiaban el impreso. Normalmente los manuscritos obedecen a copias de literatura heterodoxa. Otro motivo era que la edición se había agotado, entonces se quería vender y copistas de ciertas instituciones copiaban los impresos y los ponían en circulación a la venta, bien para particulares o bien para instituciones determinadas, ¿no? Eclesiásticas, sobre todo. Podía haber variaciones del mismo copista incluso, ¿no? Pensemos que no es fácil el oficio del escribente, hay muchos errores y hay también diferencias, primero, en el mismo copista que copia el libro 2 veces, 3 veces, y segundo, entre varios copistas del mismo libro, ¿no? Entonces, la crítica textual precisamente está para ello, ¿no? Para analizar las diferencias entre distintas copias de un mismo ejemplar. En los libros producidos a lo largo de la historia podemos ver cómo se ha transformado la forma de percibir el mundo. ¿En qué sentido estos libros son de cierta manera un reflejo del pensamiento? Bueno, el libro antiguo en general puede ser analizado desde 3 perspectivas, digámoslo así, ¿no? Primero como objeto material, como objeto comercial que se fabrica, que se pone a la venta, que se difunde. Sabiendo los títulos, sabiendo las características físicas de cada uno de los ejemplares, podemos emprender investigaciones desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde la historia de la edición hasta la historia de las mentalidades, por decir 2 grandes campos que podríamos abarcar con esta colección. Después, como objeto intelectual, como objeto vehículo de determinadas ideas y como objeto de representación según nos hayamos apropiado de esas lecturas. Por supuesto, ideológicamente podemos analizar la evolución de las ideas en una determinada disciplina, en la medicina, en la historia, en el derecho, en la religión. Entonces, nosotros tenemos libros desde el siglo XVI al XVIII, es una pequeña colección, es una colección que obedece a criterios particulares de adquisición, no es una colección fruto de una determinada institución administrativa, eclesiástica, educativa, que con sus políticas va adquiriendo determinada mercancía, pero sí nos da idea de un determinado momento que son los siglos de la conquista española. Historia de Cali, siglo XX. Autores: Gilberto Loaiza Cano, José Garzón. La ciudad es un enorme objeto de estudio, amplio, elástico y difuso. Ha inspirado a poetas y novelistas y le ha dado un vigoroso ensanche a las preocupaciones de la ciencia social. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. La relación entre la Iglesia Católica y el Estado colombiano en la asistencia social, 1870-1960. Autora: Beatriz Castro Carvajal. Este libro estudia su relación en un ámbito preciso, la asistencia social,
Su exploración muestra otro tipo de relación que se encuentra por fuera de las relaciones partidistas e incluso por fuera de las relaciones entre la jerarquía eclesiástica y los poderes políticos del Estado colombiano. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cuáles eran los intereses que hacían que esos libros llegaran acá? Pensemos que contra la idea que se tenía en un comienzo de que llegaban pocos libros a América, a partir de los libros del Conquistador de Leonard Irving, sabemos que nada más producirse, nada más editarse los libros allí en España o en distintos países de Europa que España importaba, el libro se comercializaba en América, como cualquier otro producto que podía dar beneficios a los mercaderes. Primero están las profesiones de cada cual. Pensemos en los burócratas, pensemos en los religiosos, pensemos en los profesores. Entonces, es sabido, por supuesto es así, la Real Audiencia de Nueva España y la Real Audiencia del Perú son las dos grandes extensiones que más libros importan, que más libros traen, ¿no? Entonces, el potencial de venta de libros aquí en América se relaciona con la extensión de una población y sobre todo las capitales de los virreinatos, ¿no? Donde ya funcionaba un aparataje burocrático importante. La introducción al nuevo Reino de Granada es posterior, pero también desde que se crea la Real Audiencia y desde que hay grandes hacendados, pongamos por caso particulares interesados, el libro se recibe aquí también, ¿no? En la actual Granada. ¿Cuáles son las temáticas que aparecen en la colección de libros antiguos de la Universidad del Valle? La temática mayoritariamente es, con 174 libros, es religiosa, con un 75,33%. Le sigue la temática de las humanidades, hicimos una clasificación muy general, con 43 libros, el 18%, el derecho y la política con 7 libros, el 3%, y la ciencia con 7 libros, el 3%. Para el siglo XV, un dato por ciento de libros con los que contamos del 0,43%. En el siglo XVI, con 93 libros, un 40,26%. En el siglo XVII, con 69 libros, casi un 30%. Y en el siglo XVIII, con 68 libros, casi un 29,50%. La colección, ya digo, siendo una colección cerrada en sí misma, sí da con las características de la época. Sobre todo, como decimos, el siglo XVI, con 93 ejemplares, la temática mayoritaria es la religión. La temática mayoritaria de la época, una característica general de toda América y, digamos, de toda Europa también, ¿no? Podríamos decir. ¿Cómo fue la censura ejercida por los reyes católicos y la Inquisición en la publicación de los libros? Todos sabemos que no cualquier libro se podía editar, no cualquier temática podía darse a conocer, ¿no? Entonces ya los reyes católicos desde 1502, con una real pragmática, establecen la obligación de que los libros tengan que poseer la licencia de edición. Entonces, a partir de 1502 se van sucediendo los distintos índices de libros prohibidos, donde se ofrecen listas de los libros que no podían ser editados. Entonces, aquí se tenía que contar con el permiso de las reales audiencias. Entonces, hay todo un proceso, ¿no?, previo a la edición de los libros de censura que no permite editar cualquier cosa, ¿no? Claro que, por ejemplo, los controles de embarque de libros que se tenían que hacer tanto allí, bien en Sevilla o bien en Cádiz, y luego aquí en los lugares de recepción, eran muy flexibles, ¿no? Se encuentran muchos libros
que estaban prohibidos, pero que sí realmente pasaban, ¿no? ¿Cuál es el autor que presenta más publicaciones? Bien, podemos hablar de que la colección sí cuenta con 5 ejemplares de títulos distintos, por supuesto, de Santo Tomás de Aquino y 3 ejemplares de Tomás de Kempis, ¿no? Son autores que tienen una vasta obra y de ellos aquí nuestra colección cuenta con importantes títulos. Son humanistas, son teólogos, son filósofos de la época. Profesor, ¿cuál es la importancia de esta colección? Esta colección es muy valiosa por los títulos que posee. Ya se han comenzado a hacer estudios iconológicos, iconográficos de la colección y también se está comenzando a profundizar en qué es esto del libro antiguo, qué partes contiene un libro antiguo, la importancia de sus encuadernaciones, la importancia de la distribución del texto en la obra, ¿no? Cómo abarcar los estudios del libro antiguo. Ya a partir de ahora, no solamente podemos dar a conocer esta colección, sino también al público en general, ¿no? La idea del catálogo, precisamente, es que esta información pueda difundirse ampliamente, bien por la web, como ahora está siendo, o bien ya más tarde, esperemos que sea así, por medios digitales. El problema del libro antiguo es su manipulación. El libro antiguo necesita también medidas de conservación. La Biblioteca Central está en ello, pero la digitalización sí nos está resolviendo ese problema. Entonces, que sepamos lo que tenemos y que contribuyamos a la elaboración de un catálogo colectivo de libros antiguos en Colombia. Un currículo alternativo en ciencias naturales para la educación básica en instituciones educativas del distrito de Barranquilla. Autor Alfonso Claret Zambrano. Esta propuesta de investigación presenta una nueva alternativa para asumir el desarrollo curricular, ya que los objetivos, metas o logros se establecen previo al desarrollo del proceso. En esta propuesta, el maestro es el protagonista en la generación de su propio currículo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. La piel en pena. Autor Hernando Urriago Benítez. En los poemas de La piel en pena, la palabra poética se muestra minada, cuando no en perenne agonía, por un sentimiento de derrota, signo esencial del poeta moderno, heredero de la tradición a la intemperie. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Alfonso Rubio ahora es un profesor del Departamento de Historia de la Universidad del Valle. Ese es Alfonso Rubio. Son 2 viajes, el inicial es en el año 2001, regreso a España y vuelvo a fines del 2, a Medellín. Aterrizo en Medellín realmente y a mitad del año 2004 me traslado aquí a Cali, obteniendo la plaza en el Departamento de Historia. Vengo para hacer mi tesis doctoral con una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores español de 2 años, y al año y medio de estar allí haciendo la tesis, pues personas que conocían mi trayectoria, mi hoja de vida aquí en Cali, que ya me habían invitado a dictar una conferencia, me ponen en aviso de que el perfil de la plaza que había salido en el Departamento de Historia
coincidía plenamente con mi trayectoria. Entonces, mis intenciones ni mucho menos eran las de bajarme para aquí para el sur, o me quedaba en Medellín o regresaba a España. Pero me presento, era una plaza de paleografía y archivística, y me dan la plaza. Soy filólogo. Mis estudios son de filología hispánica, especializado en lingüística. Luego comienzo estudios doctorales en sistemas de información y documentación, y mi tesis doctoral es historia. Mi tesis doctoral habla de la escritura del archivo como poder en los cabildos coloniales de Nueva Granada. Son representaciones de poder, escritura, archivo en nuestra época colonial. Mis materias, digamos que son las que se consideraban antiguamente auxiliares de la historia, ya no son auxiliares, como la paleografía, la archivística y la diplomática. Pero mi línea de investigación tiene más que ver con historia social de la cultura escrita. El filólogo es clave para la interpretación textual de los documentos, y el historiador, por supuesto, es necesario para saber cómo nos hemos ido haciendo. Realmente, sí, también en Medellín y aquí me maravillaron los campus universitarios. Son muy lindos, hay mucha naturaleza y hay mucho contacto entre el alumno y el profesor.